Muchas gracias, buenos días, que tengan una extraordinaria, saludable y bendecida semana a todas y todos. Gracias por estar aquí en la Cámara de Diputados. Si me permiten, voy a iniciar. En Estados Unidos viven 38 millones de mexicanas y mexicanos que son un pilar de la economía y la sociedad muy importante, tanto en México como en Estados Unidos. Los mexicoamericanos son lo que une a estos dos países y nos han convertido en el bloque político comercial más importante del mundo, con quienes también nos unen fuertes vínculos. Por ello, que la primera mandataria de México haya viajado a presenciar la final del Campeonato Mundial de Fútbol no debería ser la excepción, sino la regla. México necesita recuperar su posición de liderazgo a nivel internacional, porque en un mundo con fronteras prácticamente invisibles, necesitamos un país abierto y de la mano de nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá, para que podamos continuar manteniendo ese liderazgo y brindar una mejor vida a los ciudadanos de nuestros tres países. Es por esto que es necesario y urgente cambiar esta lógica de confrontación que en los últimos meses hemos experimentado, ya sea por los condenables abusos del ICE de Estados Unidos hacia nuestros connacionales o por la deshonrosa protección que se le ha dado en México a políticos con poder, ligados lamentablemente al narcotráfico. Estos políticos traicionan a los ciudadanos y, por supuesto, también nos dejan en una lamentable referencia con nuestros socios comerciales. Las tensiones políticas y comerciales no ayudan en nada y solo ponen en riesgo a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Escuché hoy a la presidenta que no solo viajó a ver el partido de fútbol, sino que también aprovechó ese tiempo para conversar con el presidente Trump. Qué bueno, porque este tipo de viajes, más, por supuesto, decisiones contundentes de aplicar la ley en México, es lo que cambiará la confrontación existente por una colaboración absolutamente importante. Los pueblos de México y Estados Unidos no son enemigos. Por tanto, los gobiernos de México y Estados Unidos no son enemigos. Por ello es necesario mandar un mensaje claro de sanción a los malos funcionarios. Es necesario mandar un mensaje de legalidad y, por supuesto, un mensaje contundente, siempre de respeto a la ley en nuestro país, para que quien la haga, la pague. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Iniciamos con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. A tus órdenes, Margarita. Buenos días. Hola, doctora. Buen día. Preguntarte precisamente esta visita que hace que hizo la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos, sabiendo la importancia que tiene Norteamérica, ¿no? Pero son visitas como muy selectivas.
porque también se le ha invitado a otros foros y pues manda a alguien. Y bueno, la presencia de ella es muy importante. Y lo que decías tú sobre la relación que hay del encubrimiento o la protección que se le da a narcos, hoy se le dicta sentencia al Mayo Zambada y él pues dice que está arrepentido, que no hay que seguir envenenando a la gente, pero pues ya lo hizo y eso le redituó miles de millones en dólares. Aquí, ¿qué hay que hacer precisamente para eso? Porque se persigue a unos y a otros no. En el caso de Ernesto Rufo, vemos que pues, a él sí ahí sí hay encarcelados. Sin embargo, en el huachicol de los familiares del secretario de Marina, pues ahí todavía no se sabe bien a bien quién era la cabeza de este tráfico de combustibles. Además, pues, si alguien tiene que pesar las agresiones, ¿no?, ya sean verbales o físicas, en el caso de las invasiones que tanto dice Trump que podrían hacer por tierra, pues aquí como quedarse callado, ¿no?, ante estas amenazas. Y bueno, al que pareciera que no tiene nada que ver, pues estuvo a punto de hacerse un embargo sobre la lechuga y el cilantro mexicano que van ahí, y sabemos que esto tiene que ver también con el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. Bueno, primero que nada es necesario regresar a México al liderazgo que tenía. Es necesario que México recupere su liderazgo a nivel internacional. Es necesario que México vuelva a ser reconocido por el mundo en términos positivos, en términos estratégicos, en términos de inversión, que lo que se sepa de México no tenga que ver con cárteles, con corrupción o con pérdida de visas, que lo que se sepa de México sea bueno y sea positivo. Por eso es que es obligado a que reconstruyamos nuestra relación con Estados Unidos y con Canadá y lo hagamos de manera clara y pública, combatiendo al narcotráfico y señalando con nombre y apellido a quienes, teniendo poder, tomaron decisiones equivocadas, ilegales, inmorales y se coludieron con el narcotráfico. Si me permiten, a propósito de Ernesto Rufo Appel, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, Ernesto Rufo es un preso político. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia a finales de los 80 y después de décadas en donde no había democracia y alternancia. Él fue por primera vez el mexicano que ganó una elección en todo nuestro país y lo ganó en Baja California, de manera leal, de frente, con trabajo, con los ciudadanos de Baja California apoyándolo. Ernesto Rufo forjó la democracia de Baja California y de todo México. Fue él quien por primera vez en la historia logró que los mexicanos tuvieran una credencial para votar con fotografía. Fue Baja California el antecedente de todo México en términos democráticos, en fondo y en forma. Fue Ernesto Rufo quien luchó para que se crearan nuestras instituciones que después permitieron en los 90 que hubiera pluralidad,
que este Congreso mexicano tuviera pluralidad, que hubiera alternancia de poder. Fue desde la oposición, con ética, con trabajo. Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país que algo así haya sucedido. Gracias. Siguiente pregunta, Francisco Rubio, Gracias. del Financiero TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Presidenta? Muy buenas tardes ya. Francisco, a tus órdenes. Una puntualización, si me permite. Sí, señor. Con el mayor de los respetos, pero los avances democráticos no fueron tanto por Ernesto Rufo. Había un señor que se le conocía dentro del PAN como el Maquío. También, claro. También estaba Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, estos dos personajes de la oposición, a sus marchas, manifestaciones, bloqueo de puentes internacionales, fue parte de la presión para que naciera el hoy Instituto Nacional Electoral y la credencial de elector con fotografía. Pero no fue Ernesto Rufo. Lo demás lo dejo a su criterio. Por la otra parte, sí me gustaría saber, ya ahí se le atribuye a gente del PAN que están pronunciándose, hablando del voto, que sea el voto familiar. Imagínense el logro de todas las mujeres para que pudieran emitir su sufragio, y ahora hay gente del PAN que quiere cancelarlo y que ahora sea por la familia. Gracias. Gracias, querido Francisco. Bueno, no vamos a discutir, por supuesto, es una posición, y además la comparto, claro. El ingeniero Cárdenas formó una parte trascendente desde su trinchera, desde su visión ideológica, para que nuestro país tuviera democracia. Mi querido Maquío, yo era muy joven y empecé a apasionarme por la política conociendo y viendo a Maquío. Pero no le podemos regatear nunca a Ernesto Rufo Appel que haya sido el primer gobernador de oposición en este país. La primera vez que un mexicano logró ganar una elección, estar acompañado de su pueblo, de su gente, de esas mujeres que tocaban las cacerolas, recordarán, de esa ciudadanía viva, inteligente y fuerte de Baja California que se atrevió a salir a las calles y a las urnas y votar por alguien distinto al régimen. Después de décadas, eso lo logró Ernesto Rufo Appel. Es claro que hoy es un preso político, porque yo no puedo aceptar que en un tema tan lastimoso como el huachicol fiscal, en donde hay un entramado de autoridades municipales, estatales, federales, en donde quienes toman la decisión de que se ingrese, se distribuya, se venda y no se pague impuestos por ese huachicol, en donde están inmersos cientos de autoridades, a la persona a la que metan a la cárcel es a una persona de oposición que ni cargo tenía, me parece que es ofender la inteligencia de los mexicanos. ¿Cortina de humo? Me parece que es una acción que debe corregirse, porque hay muchas instituciones involucradas para que el huachicol fiscal se ejecute y le robe a los mexicanos,
porque esos impuestos que no se cobran dejan de haber escuelas, patrullas, seguridad, hospitales, medicinas. Y para que el huachicol fiscal exista, es necesario que haya colusión de autoridades. No se trata de un ciudadano, se trata de autoridades. Hay que decirlo, más allá de quién, de qué partido, de qué nombre, es un hecho. Para que se viole la ley de esa manera en función del entramado que se requiere para ejecutar el huachicol fiscal. Por supuesto que no son ciudadanos que no tienen cargo, son personas con poder, son personas con cargos que permiten, validan, autorizan por acción o por omisión y que a la par se están haciendo multimillonarios. Esa es la verdad. Por estas acciones se puede interpretar que son parte del gobierno, insisto, son cortina de humo, Presidenta, para distraer la atención de lo que se le ha acusado a la gobernadora de Baja California. Pues mira, ahí están las exigencias internacionales, ahí están los reclamos desde Estados Unidos, ahí están las investigaciones ya en marcha. Lo que hoy creo es que no podemos dejar pasar y no exigir ética y honorabilidad. Hay grandes reclamos en nuestro país y grandes reclamos internacionales, y no es metiendo a un preso político a la cárcel cómo se van a solucionar esos problemas que además estamos obligados a resolver como mexicanos y como instituciones. Y lo primero, pues, es exigir que quienes estén en el poder, en los distintos niveles, órdenes de gobierno, que son los que firman, autorizan y permiten el huachicol, porque son las autoridades, pues sean investigados y en su caso sancionados. Lo otro es una cortina de humo, sí, pero también es una afrenta a la democracia. Que Ernesto Rufo esté preso es una afrenta a la historia de nuestro país. Y en el otro tema que tocábamos, Presidenta, de la cuestión de la democracia, se habla de que son unos panistas quienes están claro, perdóname, tienes razón. A ver. Porque nada más para cerrar, sí. La Presidenta hoy en la mañana, Claudia Sheinbaum, decía que ya son políticas porfiristas regresivas, así las calificó en la mañana. Miren, bueno, primero que nada, no es nadie que haya fijado esa posición, que por cierto, déjenme decirles, absurda, ridícula, ofensiva e indignante. Así empiezo. Pero nadie que haya fijado esa posición tiene un espacio de liderazgo o de dirigencia en el PAN. Hay que dejarlo claro, que no es nadie que tome decisiones internas en el partido. Claro, es por supuesto necesario recordar aquí que quien luchó para que este país se democratizara fueron los partidos de oposición. En aquel momento el PRD y el PAN. Y si me permiten, por edad, porque inició en 1939, fue el PAN. Quien luchó para que las mujeres podamos votar en México fue el PAN. Quien presentó iniciativas para que
en 1953 el voto de las mujeres se hiciera una realidad. Fue el PAN. ¿Quién presentó la primera iniciativa hace 2 legislaturas para que las mujeres tuvieran la mitad del poder en este país? Fue el PAN. Después, por supuesto, esa iniciativa fue acompañada por todos los partidos, pero quien inició esta lucha para que hubiera paridad en los cargos públicos y las mujeres pudieran acceder a la toma de decisiones, y eso, por supuesto, habilitó para que hubiera más alcaldesas, más gobernadoras, y evidentemente hoy, por supuesto, tengamos una visión de género en donde haya una presidenta de la República, haya una presidenta en el Senado y haya una presidenta en la Cámara de Diputados, fue el PAN. Así es que todo lo demás, todo lo que se diga, pues evidentemente es ruido. La realidad es que el PAN es un partido que ha formado parte de esta lucha democrática y hoy es el partido más importante de oposición en México y evidentemente, hay que decirlo, pues es un partido humanista, un partido que defiende a las personas por su dignidad, es un partido que ha luchado porque el voto sea personal, libre y secreto. Así es que cualquier cosa que se diga distinta y además se maximice y además se publicite y además se paguen bots para replicarse, pues es sin duda una cortina de humo. Otra más. Otra más. Gracias, Presidenta. Una última pregunta. Sí, señor. Ya desde hace algunas semanas, desde el tribunal salió, si me permite la expresión, no es como tal, como sacaron una tarjeta amarilla a propósito del fútbol, que ya afortunadamente ya terminó. Sacaron Afortunadamente, ¿ya no querías fútbol? Pues era mucha distracción de cosas más interesantes, más importantes, por ejemplo, desaparición de mujeres. Claro, ¿no? de personas. Pero desde el tribunal sacaron como una tarjeta amarilla, en donde se pronuncian que el legislativo haga su trabajo en materia de inteligencia artificial. Y esta denuncia se ha ido acrecentando. Gracias, y esta es mi última pregunta. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, Francisco, y es necesario que el legislativo haga su trabajo en términos de inteligencia artificial, incluso en temas electorales y como también se ha comentado por parte del Ejecutivo en temas de la niñez. El interés superior de la niñez es o debe ser una de nuestras prioridades como Estado, como nación, y por supuesto es obligado que en la discusión del próximo periodo ordinario de sesiones en este Congreso podamos trabajar y construir desde los distintos partidos políticos, desde las distintas visiones, una posición que permita habilitar desde la ley a los ciudadanos para que la inteligencia artificial sea una herramienta y no sea en detrimento, por supuesto, tanto en términos electorales como en términos, por supuesto, ciudadanos y de pues una herramienta para las niñas, niños y adolescentes en este país que, si bien es cierto no votan, por supuesto tienen derecho a que sus derechos se tutelen de manera prioritaria. Lo que dice la ley es justamente eso, que haya una visión en donde el interés superior de la niñez prevalezca. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Quisiera preguntarle sobre la condena a Ismael El Mayo Zambada. Quisiera escuchar su opinión y también saber qué está pasando aquí en nuestro país, porque estos grandes capos acaban haciéndoles o aplicándoles la justicia en Estados Unidos y no en nuestro país. Está el Mayo Zambada, está el Chapo Guzmán, están los hijos del Chapo, los que ha enviado la autoridad mexicana extraditados a Estados Unidos. ¿Qué está fallando aquí en nuestro país para que estos delincuentes, criminales y narcotraficantes no vean la justicia aquí en México? Por favor. Gracias, Gustavo. Bueno, hoy
todos tenemos clara la definición, en Estados Unidos y por el resto de su vida estará en prisión. Y por supuesto que una de las primeras reflexiones que habríamos de hacer es ¿por qué en Estados Unidos y no aquí? ¿Por qué hubo que existir justicia para los mexicanos y para los estadounidenses, pero en Estados Unidos y no aquí? Decía, o eso relataron, digamos, que nadie va a ganar en esta, digamos que en esta pues en esta guerra, en esta forma tan brutal en donde el crimen organizado se ha desplegado. Y yo creo que más allá de si alguien gana, lo que es un hecho es que los mexicanos perdemos. Perdemos seguridad, perdemos a los jóvenes que reclutan, perdemos a los hijos que siguen buscando, las madres buscadoras, perdemos a quienes en medio del fuego cruzado pierden la vida sin deberla ni temerla, perdemos la paz que tanto se necesita para vivir en los municipios, en las ciudades de nuestro querido México. Por supuesto que en esta lamentable historia, en tanto los cárteles tomaron más poder, el pueblo de México, los ciudadanos, perdieron paz y seguridad. Así es que yo reitero, el mensaje para nuestra nación y para nuestros mayores socios comerciales debe ser claro y contundente. Investigar a quienes están lamentablemente con poder relacionados con el narcotráfico y sancionarlos, porque el México que anhela un futuro próspero, positivo y seguro, ese México que paga impuestos, ese México que sale a trabajar todos los días, ese México que anhela seguridad, pues tiene que estar bien representado por las instituciones, por los poderes, por los gobernantes. Ojalá y eso que hoy vimos en términos de impartición de justicia no solamente sea desde Estados Unidos, sino también sea aquí en nuestra nación. Y por otro lado, un comentario acerca de este asunto del embajador de México en Washington, Roberto Laceri, de que prácticamente le cerraron la puerta en las narices y le impidieron, si bien recibieron la carta de reclamo por el tema de los 17 mexicanos fallecidos en Estados Unidos, pues prácticamente le dijeron que aquí no era la ventanilla que tenían a la que recurrir la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué le dice este rechazo de este representante de México en Estados Unidos, por favor, presidente? Gracias, Gustavo. A ver, me parece que más allá de la diferencia ideológica, partidista o política, la posición de México, incluso acompañada por el Congreso mexicano, es la que debía ser. La vida de nuestros connacionales en Estados Unidos, cuando se trastoca, cuando se lastima o incluso cuando se cega, cuando se asesina, porque a veces esa es la palabra lamentable que sucede.
tiene que estar acompañada por todos los mexicanos en términos de reclamo. Yo diría, es infame estar regateando un acompañamiento y yo lo dije y lo reitero. Claro que hay que reclamar cuando se violen los derechos humanos de los mexicanos, en México y en Estados Unidos. Claro que hay que exigir que se proteja la vida de nuestros migrantes en Estados Unidos, porque nadie quiere ser migrante. Se es migrante casi siempre por necesidad, por seguridad, por buscar un mejor trabajo, por estar protegiendo a tu familia, porque nadie quiere salirse de su clima, de su comida, de su espacio donde ha vivido toda la vida. Así es que yo te diría, ojalá encontremos los mecanismos institucionales para que siempre podamos defender desde las instituciones a nuestros connacionales de manera plural, pero efectiva. ¿Cree que debió ser la misma presidenta Claudia Sheinbaum encabezar este reclamo o solicitar estas investigaciones o al menos el canciller mexicano en Estados Unidos? Yo creo que es deber de todos. Me refiero también del embajador y de todo, y del canciller y de los legisladores, como lo hicimos en el Congreso la semana pasada. Probablemente hay que esperar, a lo mejor también fue uno de los temas que abordó la doctora ahora este fin de semana a propósito de la posibilidad de ver al presidente Trump. Entonces, yo creo que todos los actores posibles para defender siempre a un mexicano en Estados Unidos serán válidos. Gracias, Gustavo. Última pregunta de Carlos Guzmán, de ABA Noticias. Carlos. Dos consultas, doctora presidenta. La primera, el TEMEC, hoy es día 20, hoy comienza lo que es esta revisión, renegociación, como le quiera decir. ¿Qué expectativas ve? La presidenta en la mañana mencionaba de que ella confía en que en algún momento se vuelva a retomar esta iniciativa de plantearlo a más de 10 años. No sé qué tan viable lo ve usted desde la Cámara de Diputados. Y la segunda, hablando de temas de funcionarios, en la presentación de su libro hace algunos días Ricardo Monreal en conferencia de prensa hablaba de que los militares se dejaron deslumbrar por el dinero que veían, obviamente por el tema de las aduanas y la corrupción que hay en las aduanas, esto que mencionaba, que todo entra por las aduanas. ¿Qué opinión le merecen estas palabras del coordinador de Morena, doctor presidente? Bueno, primero que nada, por el bien de México, ojalá y las negociaciones del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá sean las mejores para los tres países, incluyendo y por supuesto priorizando que sean buenas noticias para México. Evidentemente no han sido muy afortunadas a propósito de esta revisión anual, a propósito de que las condiciones iniciales cambiaron, a propósito de que evidentemente no se puede desmantelar el tratado comercial porque desde que se originó tenía unas cláusulas de protección y de seguridad para ambos países. Ojalá y las noticias sean mejores, porque evidentemente, yo se lo decía incluso al embajador Lázari cuando fue nombrado ahora en la Comisión Permanente, la mejor relación posible entre Estados Unidos, Canadá y México siempre será buena para los mexicanos. Así es que pues esperemos que estén las mejores personas, los más capacitados, los más talentosos técnicamente, y que acompañada de esa negociación pues vayan decisiones firmes, contundentes y efectivas de respeto a la ley en nuestro país, porque eso sin lugar a dudas ayudará a que la negociación siempre sea mejor
Cualquier persona, en lo particular, en lo colectivo, en lo nacional o en lo internacional, siempre quiere un socio confiable. Nadie se va a asociar con alguien que no se respete a sí mismo, con alguien que pues, esté del lado de los delincuentes, con alguien que no tenga palabra. Así es que lo mejor que podemos hacer como nación es respetar las leyes que nos hemos dado, hacer valer el Estado de Derecho y demostrar que somos una nación confiable. Y a propósito del doctor Monreal, discúlpame, no... Es que esto lo mencionó en su conferencia de prensa después de que presentó su libro. Él mencionaba, le preguntamos, oiga, y el tema de las aduanas, porque todo pasa por las aduanas, el pachicol fiscal, el contrabando, todo pasa por ahí. Él mencionaba que, pues es que hay algunos militares que se van a deslumbrar por el dinero que no conocían, que no veían. Pues yo respeto siempre, lo digo y lo reitero, es un legislador con mucha experiencia, muy avesado, y si lo dijo en esos términos, pues sin lugar a dudas es algo que además es real. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan extraordinaria semana. Gracias a todas y a todos. Sí, Margarita, tus órdenes. Suponiendo que a Ernesto le dieran sentencia, ustedes, te lo pregunto como diputada panista, ¿ustedes los panistas acudirían a esta ley donde dice que una persona mayor de 70 años no puede estar en la cárcel? Y bueno, pues hay muchas referencias sobre quienes han cometido un delito y precisamente por la edad pues no están en la cárcel cumpliendo su sentencia. Para que no hubiera esos distingos, ¿no? De por qué a unos sí y a los otros no. Gracias. Mira, no, yo creo que es no creo que sea una respuesta que te pueda dar una persona en específico. Seguramente su abogado, su equipo de abogados, su familia, habrá de poder responder a esa pregunta. Solamente creo, y con esto concluyo, por ahora este tema. Todos vimos este fin de semana la investigación que se hizo y que demostró que quien solicitó que detuvieran y metieran a prisión a Ernesto Rufo fue una jueza electa por los acordeones. Porque la petición, no en la lista en donde estaba todavía, porque más resulta que el nombre del exgobernador Ernesto Rufo apareció hace unos cuantos días, pero en esa, digamos, en esa misma ruta, con otros nombres, al que después se adicionó la del exgobernador, se había hecho una denuncia y un juez de carrera no había resuelto la detención y en su caso la prisión para el exgobernador. Y es terrible pensar que entonces un juez, o en este caso una jueza, electa con los acordeones, pues pueda tener algún interés distinto al de aplicar la ley. Es preocupante, es muy preocupante como país. Muchas gracias a todos, que tengan la mejor de las semanas.